Bitcoin está por todas partes, ¿verdad? Siempre rodeado de titulares sobre precios que se disparan, de una complejidad que a veces asusta un poco, pero ¿qué es de verdad? Bueno, pues hoy vamos a olvidarnos de todo ese ruido para llegar al fondo, a la esencia de esta tecnología. Y es que para empezar a entender Bitcoin hay que arrancar justo aquí, con esta frase tan potente de Andreas Antonopoulos. Porque esto no va de una pequeña mejora o de una actualización. Esto va de algo que aspira directamente a cambiar las reglas del juego por completo. Venga, vamos al lío. Porque más allá de que sea una moneda digital que sube y baja de valor, ¿cuál es la invención real? ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Lo primero y más importante, para entender de verdad Bitcoin hay que hacer un esfuerzo y olvidarse del precio por un momento. El valor que tiene es una consecuencia, sí, pero no es la causa de su importancia. La clave de todo está en la tecnología, en la invención que hay detrás. A ver, es que Bitcoin no es solo una cosa. Es en realidad un sistema con tres capas que funcionan juntas a la perfección. Por un lado, sí, claro, es una moneda, un activo digital, pero también es una tecnología, un protocolo, algo parecido a lo que es el protocolo de Internet. Y por último, todo esto funciona sobre una red global de pagos que no tiene un dueño. La moneda es solo la primera aplicación, la punta del iceberg de una idea mucho más grande. Empecemos por la capa que todo el mundo ve, el dinero. Pero no es dinero como lo conocemos. Bitcoin nos enseña una forma completamente nueva de mover valor. Y la mejor forma de verlo es con un ejemplo real que te deja con la boca abierta. Hace un tiempo se movió esta cantidad en la red Bitcoin. 150 millones de dólares. Pensemos por un segundo lo que costaría mover esa barbaridad de dinero con un banco tradicional. Los papeles, las llamadas, los días de espera. ¿Y qué pasó en la red Bitcoin? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. La transferencia se hizo en segundos y la comisión en ese momento fue ridícula, casi cero. Si comparamos esto con el proceso bancario tradicional, con sus días, sus autorizaciones y sus costes, es que te das cuenta de que esto es otra cosa, es otro mundo. Vale, pero ¿cómo es posible algo así? ¿Cuál es el truco? Pues la respuesta está en la siguiente capa, la tecnología. En una red que no depende ni de bancos ni de gobiernos, una red de igual a igual, lo que se conoce como peer-to-peer. El cambio de paradigma se ve clarísimo en esta comparación. El sistema financiero que conocemos es jerárquico. Necesitas pedir permiso para todo. Bitcoin, en cambio, es una red plana, descentralizada, donde todos los que participan son iguales. No existen las fronteras y, lo más importante, no hay que pedirle permiso a nadie para usarla. Y este es el punto clave, la idea central. La red Bitcoin es neutral. Le da exactamente igual quién envía el dinero, quién lo recibe o la cantidad que se envía. Es el mismo principio de neutralidad que permitió que Internet explotara, el que le da a un bloguero en Egipto exactamente la misma capacidad de publicar que a la CNN. Y claro, esta neutralidad total lleva a algo potentísimo, la innovación sin permiso. ¿Qué significa esto? Pues que cualquiera puede construir un nuevo servicio financiero sobre esta red sin pedirle autorización a un banco o a un gobierno. Simplemente se escribe el código, se lanza y de repente se tiene acceso a millones de posibles usuarios en todo el mundo. Y ahora sí, llegamos al núcleo de todo, a la verdadera invención. Porque, y esto es lo más alucinante, Bitcoin no es una reinvención del dinero, es la solución a un problema muchísimo más profundo, un problema de la informática que durante décadas se pensó que no tenía solución. Durante años, los informáticos le dieron vueltas a un rompecabezas, el llamado problema de los generales bizantinos, y en 2008, de la nada, aparece un documento anónimo que lo cambia todo. Satoshi Nakamoto no solo dijo, creo que tengo la solución, sino que 3 meses después publicó el software para demostrarlo. Y esa solución se llama consenso descentralizado. Es una invención de esas que no se pueden desinventar. Es básicamente una forma de que un montón de ordenadores que no se conocen de nada y que no tienen un jefe se pongan de acuerdo sobre qué transacciones son válidas, creando así una verdad compartida, un registro fiable, sin que haga falta un banco o una autoridad central que lo certifique. Muy bien, tenemos una tecnología que suena a ciencia ficción, pero ¿y qué? ¿Por qué es tan importante para el mundo real? ¿Qué impacto puede tener en la vida de la gente? Pues aquí es donde la idea abstracta aterriza de golpe en la realidad de miles de millones de personas. Y ojo a este dato, porque revela una brecha gigantesca. Hay unos 2.000 millones de personas que tienen acceso a Internet, pero de esas, solo la mitad, unos 1.000 millones, tienen acceso real al sistema bancario internacional. Bitcoin lo que propone es una solución directa a este problemón de exclusión financiera.
Y el proceso es sorprendentemente sencillo. Para los miles de millones de personas que viven desconectadas del sistema financiero global, no hacen falta bancos. Con una simple aplicación en un teléfono pueden conectarse directamente a una economía mundial, usando una moneda global sin controles de capital ni comisiones abusivas. Es un salto brutal. Y esto nos lleva a un último concepto que ya es para que la cabeza explote. Como es puramente digital, como es un protocolo, Bitcoin es en esencia dinero programable. O sea, podemos meterle lógica al dinero, podemos transformar contratos legales súper complejos en simples operaciones matemáticas que se ejecutan solas de forma automática. Las posibilidades de esto son infinitas. Y esta frase final lo resume todo a la perfección. Bitcoin no es solo una moneda más para usar en Internet. No, es algo mucho más fundamental. Es una nueva capa base, una nueva red sobre la que se pueden construir infinidad de aplicaciones financieras, igual que sobre Internet se construyó todo lo que conocemos hoy. La moneda Bitcoin es solo la primera aplicación. Así que la pregunta, al final, no es cuánto vale un Bitcoin. La pregunta es, ¿qué se va a construir sobre el Internet del dinero? A ver, para entender de verdad lo que es Bitcoin, la clave no está en mirar al futuro, sino todo lo contrario. Hay que viajar al pasado más remoto. Hoy vamos a explorar cómo esta criptomoneda no es solo una cosa nueva, sino la reinvención de una de nuestras tecnologías más antiguas y cruciales, el propio dinero. Este va a ser nuestro recorrido de hoy. Empezaremos en la Edad de Piedra para entender de dónde sale el dinero. Después veremos sus grandes evoluciones a lo largo de la historia. Luego, cómo Internet lo preparó todo para un cambio radical. Y finalmente, descubriremos qué es lo que hace a Bitcoin tan diferente por dentro y por qué esto podría ser una transformación histórica. Muy bien, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. Y cuando digo el principio, no me refiero a las primeras monedas o billetes, no. Vamos a ir muchísimo más atrás. Si pensamos en el dinero como una tecnología, ¿cuántos años le echamos? ¿1000? ¿2000, quizá? Pues la respuesta es increíble. Los arqueólogos todavía no han encontrado ni una sola civilización, por muy antigua que sea, que no tuviera alguna forma de dinero. De hecho, el dinero es tan antiguo que es anterior a la escritura. ¿Y cómo sabemos eso? Pues porque los primeros textos que hemos encontrado, como los jeroglíficos o la escritura cuneiforme, no son poemas ni leyes, son libros de contabilidad, listas de lo que se debe y lo que se ha pagado. La escritura básicamente se inventó para llevar las cuentas. Esta idea del dinero es tan fundamental para nosotros que hasta se la podemos enseñar a los primates. En un experimento famosísimo, unos chimpancés aprendieron a usar piedras para comprar plátanos. ¿Y sabéis qué fue lo primero que hicieron? Inventar el robo a mano armada para quitarse las piedras unos a otros. Y lo segundo, pues el comercio de favores a cambio de esas piedras. Y esto nos enseña lo que es el dinero en realidad. No es el objeto, no es la piedra ni el papel. El dinero es una tecnología. Es, si lo pensamos bien, un lenguaje que usamos para comunicar valor, una idea que todos compartimos y que nos permite colaborar a una escala gigantesca. Y claro, como cualquier tecnología, el dinero no es algo estático. Ha ido evolucionando, ha tenido sus propias actualizaciones a lo largo de la historia y cada una ha sido un poquito más abstracta que la anterior. Empezamos con lo más básico, el trueque. Te cambio mi cabra por 20 de tus plátanos. Simple. Luego dimos el primer gran salto hacia la abstracción. Usar metales preciosos, como el oro. El siguiente salto fue todavía más loco. Un simple trozo de papel que prometía que tenías oro guardado en algún sitio. Y finalmente, hace Lama, unos 60 años, llegamos al plástico. Una tarjeta que ya no representa oro, sino una deuda totalmente digital. Ahora nos parece de lo más normal, pero el paso al papel fue una locura. Imaginemos la reacción de la gente. ¿Me estás diciendo que este trozo de papel que no vale nada vale lo mismo que mi oro? Venga ya. La gente estaba aterrada, no se fiaba un pelo. Se tardó casi 400 años en que el dinero de papel se aceptara de forma general. Y ojo que con las tarjetas de crédito pasó exactamente lo mismo. Al principio muchos comercios las rechazaban en plan, eso no es dinero de verdad. La lección aquí es muy clara. Cada gran salto en la tecnología del dinero siempre se ha encontrado con un muro de desconfianza. Y esto nos trae directos al presente, porque para entender Bitcoin no basta con ver cómo ha evolucionado el dinero. Hay que entender también cómo hemos evolucionado nosotros en la forma de organizarnos gracias a otra revolución, la de las redes de Internet. Durante siglos todo se ha organizado en instituciones cerradas, con sus jerarquías, los bancos, los gobiernos. Con Internet llegaron las plataformas, que ya eran un poco más abiertas. Permitían que unos sistemas hablaran con otros. Pero el cambio de verdad, el más profundo, es el paso de esas plataformas a protocolos abiertos. ¿Y qué narices es un protocolo? Pues es simplemente un lenguaje común que no tiene dueño.
Pensemos en el protocolo que hace que Internet funcione, el famoso TCP/IP. No pertenece a nadie. Nadie tiene que pedir permiso para usarlo. Simplemente sigues las reglas, hablas su idioma y te conectas. No hay una empresa llamada Internet SA que lo controle todo. Y aquí es donde todo encaja. Bitcoin lo que hace es coger esta idea revolucionaria de un protocolo abierto que no es de nadie y la aplica a nuestra tecnología más antigua, el dinero. Por primera vez en la historia, tenemos un tipo de dinero que no depende de una institución, sino de un protocolo. Este cambio de arquitectura lo es todo, porque responde de una forma completamente nueva a la pregunta más importante que se le puede hacer al dinero. ¿Quién lo controla? El dinero digital que conocemos, el de toda la vida, funciona con una arquitectura que se llama cliente-servidor. El banco es el servidor que tiene el libro de cuentas y lo controla. Bitcoin, en cambio, es una red de igual a igual, lo que se conoce como peer-to-peer. No hay un servidor en el centro. En su lugar, todos los que participan tienen una copia de ese libro de cuentas y entre todos se ponen de acuerdo para seguir las reglas. Y aquí viene una idea que puede chocar un poco. El dinero que creemos tener en el banco, en realidad, no es nuestro. Técnicamente es un pagaré. Es una deuda que el banco tiene con nosotros y que está apuntada en su libro de cuentas privado. Pero realmente no lo poseemos. De hecho, en informática, a la arquitectura cliente-servidor a veces se la describe con un término técnico muy directo, maestro-esclavo. El servidor es el maestro, el que tiene el poder de decidir si podemos acceder a nuestro dinero o no. Bitcoin rompe con eso de raíz y propone una alternativa radical, la propiedad absoluta. Hay un dicho por ahí que dice que la posesión son 9/10 partes de la ley. Bueno, pues en Bitcoin la posesión lo es todo. Es el 100%. Si se controlan las claves privadas, se controla el dinero de forma absoluta, sin condiciones. No es una deuda, es un activo digital que se posee directamente. Y al juntar todas estas piezas del puzzle, la historia, la tecnología de redes y la arquitectura, es cuando empezamos a ver la verdadera magnitud de lo que representa Bitcoin. Lo que aparece es una forma de dinero que, por primera vez, es de verdad global y resistente a la censura. Un dinero que no es la deuda de un tercero, sino un activo que se posee de verdad, y cuyo control final está solo y exclusivamente en manos de quien tiene las claves. O sea, no estamos hablando simplemente de dinero digital, eso ya lo teníamos. Estamos hablando de una transformación en la arquitectura del dinero, en sus cimientos. Un salto tan grande y tan disruptivo como lo fue pasar del oro tangible a un simple trozo de papel. Por eso, la verdadera pregunta no es si Bitcoin va a tener éxito o no. La pregunta de verdad es, ¿qué sucede cuando reinventamos nuestra tecnología más antigua, la forma en la que comunicamos el valor? ¿Qué consecuencias tiene eso? ¿Qué es lo que viene ahora? Muy buenas. A ver, cuando se habla de Bitcoin, lo primero que suele venir a la cabeza es, pues eso, una moneda digital. Pero hoy vamos a ir mucho más allá de esa idea. Vamos a meternos de lleno en el corazón de Bitcoin para entender que en realidad es una reinvención total de la arquitectura de la confianza y del poder. Y para empezar, esta cita de Andreas Antonopoulos es perfecta, porque va directa al grano. Esto no va de una nueva forma de pagar, no. Va de una nueva forma de organizarnos. Estamos hablando de redes descentralizadas que gestionan la confianza con tecnología. La moneda es solo la primera aplicación, la más visible, de esa idea tan potente. Bien, para entender por qué hace falta una nueva arquitectura, tenemos que echar un vistazo a la que ya existe. La banca, que en su momento fue una fuerza casi revolucionaria, se ha convertido con el tiempo en un sistema sobre todo de control. Aquí se ve un ciclo que se ha repetido 1000 veces en la historia. La banca nació allá por el siglo XVIII como una herramienta para quitarle las finanzas de las manos a los reyes y dárselas a la gente de a pie. Pero claro, a medida que el sistema crecía, el poder se fue acumulando y ya se sabe lo que pasa. El poder absoluto corrompe. Hoy nos encontramos con un sistema que a menudo limita y excluye, así que quizá ha llegado el momento de buscar una alternativa. Y ojo, el punto clave aquí es este. El problema no es que la gente que trabaja en la banca sea mala. La mayoría son personas normales y corrientes. El problema de verdad es la arquitectura del propio sistema. Los sistemas jerárquicos, por su diseño, tienden a generar desigualdad y restricciones. En cambio, los sistemas en red, como Internet, funcionan de otra manera. Ofrecen un acceso igual para todos y fomentan la conexión a escala mundial. Y aquí es donde entra en juego Bitcoin, pero no como una moneda, sino como una arquitectura totalmente nueva. Es una forma de organizar el mundo que copia la estructura de Internet, pero la aplica al valor, al dinero. Esta analogía, la verdad, es que lo clava. Pensemos un momento en lo que hizo Internet. Democratizó el acceso a la comunicación. Le dio a todo el mundo el poder de publicar para una audiencia global. Pues bien, Bitcoin busca hacer exactamente lo mismo, pero en el mundo de las finanzas. La idea es muy potente.
Si Internet nos trajo la imprenta en casa, Bitcoin nos trae la banca en casa. Es la capacidad de que cualquiera, desde cualquier rincón del mundo, no solo pueda hacer transacciones, sino que pueda crear instrumentos financieros complejos sin tener que pedirle permiso a nadie. En un sistema centralizado se necesita la aprobación de una autoridad. En una red como Bitcoin, solo hacen falta 2 personas que quieran comunicarse para que una nueva aplicación sea posible. El verdadero poder de Internet no es solo su velocidad, es su neutralidad. Y esa misma característica es la que convierte a Bitcoin en algo tan rompedor en el mundo financiero. ¿Y qué es eso de la neutralidad de la red? Pues, dicho de forma sencilla, significa que la red no juzga. Trata todos los paquetes de datos por igual, le da lo mismo de dónde vengan o a dónde vayan. Bitcoin lo que hace es aplicar este principio al dinero. Es la primera vez que tenemos una red financiera a la que no le importa quién envía, quién recibe o para qué es el dinero. Y la diferencia, de verdad, es abismal. Un banco tradicional basa su sistema en la identidad y el control, te acribilla a preguntas. La red Bitcoin, en cambio, solo hace una, basada en un simple mecanismo de mercado. ¿Has pagado la comisión para usar la red? Si la respuesta es sí, la transacción es válida. Punto. Se cambia el control por un mercado de recursos. Este cambio de arquitectura, como es de esperar, tiene unas consecuencias enormes. El sistema financiero actual se ha convertido en una herramienta de vigilancia masiva. Bitcoin nos ofrece una alternativa radical. Desde que el dinero se hizo digital, los gobiernos han soñado con tener un control total sobre cada transacción. Este sueño ha creado un sistema de vigilancia que, por cierto, deja fuera del sistema bancario a más de 2.000 millones de personas. Y también abre la puerta a la censura, como cuando se desconectó a Wikileaks del sistema financiero mundial sin ningún juicio, simplemente por presiones políticas. Y aquí hay que diferenciar 2 conceptos clave. La privacidad es un derecho humano fundamental de las personas. La confidencialidad, sin embargo, en la práctica se ha convertido en un privilegio de los poderosos para actuar sin transparencia. Vivimos en un mundo al revés, vigilancia total para la gente de a pie y confidencialidad para las instituciones. Bitcoin, con su libro de contabilidad público y transparente, ayuda a darle la vuelta a esta tortilla. Introduce el concepto de surveillance, una palabra francesa que significa vigilar desde abajo. Es el contrapeso natural a la vigilancia. Cuando miles de millones de personas pueden observar a los pocos que tienen el poder, el equilibrio de fuerzas cambia por completo. A ver, una de las críticas más repetidas es esa de que Bitcoin está muerto. Sin embargo, pasa algo curioso. Cada vez que se le ataca, parece que vuelve más fuerte. Y esto no es casualidad, es una característica del sistema, la antifragilidad. Este ciclo es ya casi un clásico. Cada pocos meses, los medios anuncian la muerte de Bitcoin. Y cada vez que pasa, la gente que se entera de la noticia 3 meses después piensa, «Ostras, pues esto parece que aguanta». Por eso algunos ya la llaman la moneda zombie. El nombre técnico para este fenómeno es antifragilidad. A diferencia de algo robusto que simplemente aguanta los golpes, algo antifrágil se hace más fuerte con ellos. Cada ataque a Bitcoin, ya sea técnico, regulatorio o social, obliga a la red a adaptarse, a evolucionar y a ser más resistente. Es como un sistema inmunitario, lo que no lo mata, lo hace más fuerte. Así que, para ir terminando, tenemos que ampliar un poco la perspectiva. No estamos hablando solo de una moneda nueva. Estamos viendo cómo emerge una nueva forma de organización social que se basa en redes. Y con esto, volvemos al principio. La parte importante de la frase «el Internet del dinero» no es dinero, es Internet. Se trata de aplicar los principios de una red abierta, neutral y sin fronteras a los sistemas de valor y confianza para reemplazar esas jerarquías del siglo XVIII que ya no encajan en un mundo globalmente conectado. Y la pregunta que queda en el aire es esta. La moneda es solo la primera aplicación. Con una red que ofrece confianza de forma neutral, se pueden construir un sinfín de aplicaciones sin pedir permiso a nadie. Así que, ¿estamos solo reinventando el dinero o estamos en el inicio de algo mucho más grande? ¿Una reinvención de la sociedad misma? Gracias por la atención. Bueno, vamos al lío. Hoy no vamos a hablar solo de Bitcoin. No. En realidad, lo que vamos a ver es un patrón. Uno que se repite una y otra vez a lo largo de la historia cada vez que aparece algo nuevo. Un patrón que siempre empieza igual, con miedo, con burlas y que al final acaba en una revolución que nadie puede parar. En teoría no parece que deban funcionar, pero en la práctica lo hacen. Quedémonos con esta frase, porque es la clave de todo. Pensemos un segundo en Wikipedia. Una enciclopedia que cualquiera puede editar. O sea, debería ser un desastre total, ¿no? Pues funciona. O pensemos en Linux, un sistema operativo que programó un estudiante en su cuarto y que ahora mismo está moviendo pues casi todos los teléfonos del mundo. Y ahora, claro, pensemos en Bitcoin. Todo esto siempre empieza con la misma figura, una que, la verdad, a menudo no se entiende muy bien, el innovador,
El bicho raro, por así decirlo. Son esas personas que ven una tecnología que está a medias, que parece que no funciona, que parece rota, y en lugar de decir esto es basura, ven algo más, ven la elegancia que hay detrás, ven el potencial. Y esto es lo que es absolutamente fascinante. No es que vean el futuro unos meses antes, a veces lo ven una década entera antes que nadie. Son esa gente que se planta en una reunión de directivos y suelta, oye, que esto va a cambiar el mundo. Y claro, el resto de la sala se ríe por lo bajini. Pero al final, ¿quién ríe el último? Son ellos los que de verdad lo cambian todo. A ver, para entender de verdad qué es Bitcoin, primero tenemos que entendernos a nosotros mismos. O sea, cómo reaccionamos cuando aparece algo completamente nuevo. Y la historia es bastante clara en esto, ¿eh? Nuestra primera reacción, casi siempre, cuando algo amenaza con cambiar las reglas del juego, es la misma. Primero, miedo y segundo, burlarse de ello. Vamos con un ejemplo que conocemos todos, el automóvil. Hoy en día es imposible imaginar la vida sin él, ¿verdad? Es indispensable. Pero cuando salieron los primeros coches, bueno, digamos que la bienvenida no fue precisamente con los brazos abiertos. La prensa de la época se cebó con ellos. Los ridiculizaban sin piedad. Que si eran más lentos que los caballos, que si se rompían a cada 2 por 3, que si la gasolina era carísima y a ver dónde la encontrabas. Todas las noticias se centraban en los accidentes, en los atropellos. Los llamaban máquinas infernales, sucias, ruidosas. Vaya, un juguete para 4 ricos excéntricos que no iba a llegar a ninguna parte. Y esta especie de pánico colectivo llegó a su punto más absurdo con leyes como esta. Ojo al dato. En Reino Unido, la ley de la bandera roja de 1865 obligaba a que una persona fuera caminando casi 100 metros por delante de cada coche agitando una bandera roja para avisar a la gente. Es de locos. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Pues que el Reino Unido, que era la superpotencia industrial del momento, se quedó completamente fuera de la carrera del automóvil. La innovación la mataron, por puro miedo. Y que nadie piense que esto del coche fue un caso aislado, ¿eh? Para nada. El patrón del miedo se repitió punto por punto cuando la electricidad empezó a llegar a las casas. ¿Qué se cree que dijo la prensa? ¡Ostras, esto es fabuloso! ¡Va a cambiar el mundo! Pues no, ¿qué va? Se centraron en todos los peligros, que si los incendios, que si te podías electrocutar. Mirad, esta cita del alcalde de París del año 1900 lo clava. Cuando esta exposición termine, la luz eléctrica caerá en el olvido. Se equivocó un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las grandes industrias, las que ya están establecidas cuando aparece una amenaza de este calibre? Pues que el patrón es de manual. Es súper predecible. Primero la ignoran. Bah, eso no es nada. Luego se ríen de ella. Jaja, qué ridículo. Después, cuando ven que la cosa va en serio, luchan contra ella con todo lo que tienen. Y para cuando por fin se dan cuenta de que la amenaza es real, ya es tarde. Demasiado tarde. Y la caída, cuando llega, puede ser fulminante. Mirad el caso de Kodak, el gigante, el número 1 del mundo, pues fue aniquilado en solo 3 años por una empresa finlandesa de la que casi nadie había oído hablar. Nokia, que se puso a meter cámaras en los teléfonos. O Tower Records, el rey de las tiendas de música. Desapareció del mapa en 4 años. ¿El culpable? Los MP3. Y esto nos lleva a un ejemplo que es de libro. IBM contra Linux. Por un lado, IBM, la opción segura, un sistema cerrado, jerárquico, hecho por ingenieros con doctorados. Por otro, Linux, la opción imposible, un sistema operativo abierto programado por un estudiante en su cuarto. Si hace 15 años le hubieras dicho a un ingeniero de IBM que ese proyectillo les iba a pasar por encima, se habría partido de risa. Hoy Linux está hasta en la sopa. Vale, entonces, ¿por qué pasa esto una y otra vez? ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es el secreto? Pues la clave de todo, el punto crucial, está en entender la diferencia fundamental que hay entre los sistemas cerrados y los sistemas abiertos. Vamos a ver, un sistema cerrado, pensemos por ejemplo en la red de tarjetas Visa o en el sistema SWIFT de los bancos, basa toda su seguridad en la exclusión. Es decir, tienes que pedir permiso para entrar y tienes que pedir permiso para construir cualquier cosa encima. En cambio, un sistema abierto, como la propia Internet o como Bitcoin, funciona de otra manera. Su seguridad se basa en las matemáticas y en los incentivos. Cualquiera se puede conectar, cualquiera puede construir y no hay que pedirle permiso a absolutamente nadie. Vamos a pararnos un segundo a pensar. El sistema financiero de toda la vida, ¿cómo consigue ser seguro? Pues su modelo se parece mucho a un jardín con muros altísimos. La seguridad consiste en controlar quién entra y quién sale, en investigar a fondo a cada participante y en construir esos muros cada vez más y más altos para que los malos se queden fuera. Es en definitiva un modelo que se basa en pedir permiso. Vale, y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo lo hace Bitcoin para ser seguro? Pues aquí es donde Bitcoin le da la vuelta a la tortilla por completo. Cambia el paradigma de forma radical. Bitcoin parte de una idea totalmente opuesta,
da por hecho que los malos ya están dentro del sistema. Así que su seguridad no puede depender de muros o de permisos. Depende de las matemáticas puras y duras y de la teoría de juegos. Lo que hace es crear un sistema de incentivos tan potente que sale mucho más rentable ser honesto y seguir las reglas que intentar hacer trampas. Y claro, cuando tienes un sistema así, abierto, sin nadie que te tenga que dar permiso, las implicaciones a nivel mundial son gigantescas. Esto ya no va de una simple batalla tecnológica. Esto se convierte en una historia de inclusión para todo el planeta. Y para entender el porqué solo hay que echar un vistazo a los números. Son bastante bestias. Solo 1.000 millones de personas en todo el mundo tienen acceso total a servicios bancarios internacionales. Luego hay 4.000 millones que tienen un acceso súper limitado. Y lo más fuerte, 2.000 millones de personas que no tienen ni una sola cuenta bancaria. Bitcoin no se inventó para ese primer grupo de 1.000 millones, ¿eh? Bitcoin es, por encima de todo, para los otros 6.500 millones. Vamos a poner un ejemplo muy concreto, pero que es súper potente. Las remesas. O sea, el dinero que millones de inmigrantes envían a casa, a sus familias. Estamos hablando de un negocio que mueve 550.000 millones de dólares al año. Es literalmente el salvavidas para muchísimas familias. Pues bien, servicios como Western Union se llevan de media un 9% de comisión por esos envíos. Y se lo cobran, a menudo, a la gente más pobre del planeta. Con Bitcoin, esa comisión es prácticamente cero. Pensemos un momento en lo que significa eso para una familia. Recibir $100 en vez de 91. Cada mes. Esa diferencia no es pequeña. Esa diferencia cambia vidas. Así que, para ir resumiendo, tenemos que entender que Bitcoin no es solo una moneda. Es mucho más. Es una tecnología fundamental. Es el Internet del dinero. Y es una de esas invenciones que, una vez que salen al mundo, ya no hay forma de volver a meterlas en la botella. Son imparables. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para el futuro. Tenemos un sistema de valor que es digital, que es descentralizado, abierto a todo el mundo y que no necesita permisos de nadie. Así que la pregunta es, ¿qué van a construir con esto los próximos bichos raros del mundo? La historia ya nos ha dado una pista, ¿verdad? Sea lo que sea, al principio seguramente nos parecerá una locura imposible y después, como siempre, cambiará el mundo. Hoy vamos a explorar una de las ideas más fundamentales de Bitcoin, una idea que a primera vista suena a todo lo contrario a lo que debería ser, pero que en realidad es la clave de su éxito y refleja lo que hizo grande a la propia Internet. Fijaos en esta frase de Andreas Antonopoulos. Bitcoin es una red tonta. Chocante, ¿verdad? Normalmente, si dices que algo es tonto, pues no es un halago que digamos. Pero, y aquí viene lo interesante, en el mundo de la arquitectura de redes, esta frase tan simple esconde una de las claves más potentes de nuestro tiempo. Así que la gran pregunta es esta. ¿Cómo es posible que ser tonta sea precisamente la mayor fortaleza de Bitcoin? La respuesta, la verdad, es fascinante y nos va a llevar por un pequeño viaje a través de la historia de la tecnología y, por supuesto, de las finanzas. Para entenderlo todo bien, esta es la ruta que vamos a seguir. Primero, veremos qué significa eso de ser una red potente y tonta. Luego, usaremos una analogía que todo el mundo conoce, teléfonos contra Internet. Después, aplicaremos eso a la banca y a Bitcoin. Hablaremos de un concepto económico genial, el Festival de los Bienes Comunes, y terminaremos viendo por qué este sistema de innovación es simplemente imparable. Venga, vamos al lío. Cuando se diseña una red, cualquier red, hay que tomar una decisión crucial. ¿Dónde ponemos la inteligencia? ¿La ponemos en el centro de la red o la dejamos en los bordes, en los dispositivos que se conectan? O sea, ¿una red lista con aparatos tontos o una red tonta con aparatos listos? Pues bien, Bitcoin lo tuvo clarísimo. Y para que esto quede súper claro, no hay mejor ejemplo que la batalla que lo cambió todo, en la tecnología moderna. La de la vieja red telefónica de toda la vida contra Internet, vamos a ver cómo funcionaba cada una. A ver, pensemos en la red de teléfonos fijos. Era una red muy inteligente. En cambio, el teléfono que tenías en casa era un aparato súper simple, casi un trozo de plástico con un cable. Toda la chicha, toda la inteligencia, como saber quién te llamaba o poner una llamada en espera, estaba en el centro, controlada por la compañía telefónica. El problema, si querías algo nuevo, tenías que pedir permiso y convencer a un gigante para que cambiara toda su infraestructura. Un proceso lentísimo y, sobre todo, centralizado. Y entonces llegó Internet. Una red que es básicamente tonta a más no poder. Su único trabajo es coger un paquete de datos de aquí y llevarlo allá. Y ya está. A la red le da absolutamente igual si esos datos son un email, una videollamada, la lista de la compra de tu nevera o los sensores de un coche. Toda la inteligencia se fue a los bordes, a los ordenadores, a los móviles, a las apps. ¿Y qué pasó?
Pues que la innovación explotó. Cualquiera, desde cualquier sitio, podía crear algo nuevo sin pedirle permiso a nadie. Al ver esta comparación, la diferencia es brutal, ¿verdad? Por un lado, un cuello de botella, donde una autoridad central lo controla todo, y por otro, un campo de juego abierto donde cualquiera puede inventar. Y bueno, creo que todos sabemos qué modelo acabó ganando la partida. Vale, pues ahora que tenemos esta idea clara, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el mundo del dinero. Porque la diferencia entre el sistema bancario tradicional y Bitcoin es, en esencia, la misma que entre los teléfonos e Internet. Es un calco. El sistema bancario actual es una red súper inteligente, o más bien un montón de redes inteligentes y cerradas, una para transferencias grandes, otra para pagos con tarjeta, otra para pagos inmediatos, todas controladas por el centro. Si se te ocurre una idea genial para un nuevo servicio, pues, mala suerte, tienes que ir al banco, pedir permiso, y es el banco el que decide si lo pone en su web o no. Y aquí es donde Bitcoin llega y le da la vuelta a la tortilla. Precisamente por ser una red tonta, neutral y abierta, permite esto, la famosa innovación sin permiso. No hay que pedirle permiso a nadie, simplemente te pones a construir sobre la red. Y punto. O sea que la clave de todo es esta. A Bitcoin, como red, solo le importa una cosa: mover valor de un punto A a un punto B de forma segura. Le da igual si es 1 céntimo o 1.000 millones, si el que lo envía es una persona o un programa, y si están en Kuala Lumpur o Nueva York. Al llevarse toda la inteligencia a los extremos, permite que cualquiera cree aplicaciones financieras súper específicas, cosas que igual solo necesitan 5 personas en el mundo, y pueden hacerlo sin pedirle permiso a nadie. Pero esperad, que la cosa se pone aún mejor. Hay algo más que hace que Bitcoin sea único. Como este código abierto le da la vuelta a un problema económico muy conocido, la tragedia de los bienes comunes, y lo convierte en algo increíblemente poderoso. A ver, la tragedia de los bienes comunes es básicamente cuando tenemos un recurso que es de todos, como un campo de pasto, y se agota porque todo el mundo lo usa para su propio beneficio sin control. Bueno, pues en Bitcoin ocurre justo al revés. Como todo es abierto, si una empresa se gasta un dineral en crear, por ejemplo, un nuevo tipo de monedero más seguro, esa innovación no se queda para ella. Cualquiera puede verla, usarla y mejorarla. La innovación de uno enriquece a todos. No es una tragedia, es una fiesta, un festival de los bienes comunes. Y esto lo que crea es una especie de bola de nieve de innovación, un círculo virtuoso. Cada vez que una empresa invierte y crea algo nuevo, no solo se beneficia a sí misma, es que mejora la infraestructura para todos los demás. Y claro, eso hace que la red sea más valiosa y atraiga más gente para que innove. La sinergia es brutal. Y ojo, que esto no es teoría, es algo que ya ha pasado. En 2012, por ejemplo, se crearon tecnologías súper importantes como los monederos multifirma. Pues bien, solo 2 años después, en 2014, de repente vimos nacer un montón de productos y servicios nuevos que se construían sobre esa base. La inversión que hizo una compañía 2 años después es la base de toda una nueva industria. Y para que nos hagamos una idea de la escala, solo en 2014, que muchos lo recuerdan como un año malo para Bitcoin por la caída del precio, se invirtieron $500 millones en 500 startups distintas. Ahora, imaginemos lo que pueden crear 500 empresas trabajando a la vez, construyendo unas sobre las innovaciones de las otras. El potencial es difícil de imaginar. Y con todo esto llegamos a la gran conclusión. Una conclusión que, la verdad, va mucho más allá de Bitcoin o de las finanzas. Es sobre la competición entre sistemas abiertos y sistemas cerrados. La tesis es muy simple, pero muy potente. Un ecosistema que es abierto, donde no hay que pedir permiso, donde la innovación ocurre en los bordes y donde existe este festival de los bienes comunes, simplemente va a innovar a una velocidad que un sistema cerrado y centralizado nunca jamás podrá igualar. Es una carrera que no puede ganar. Esta cita de Antonopoulos lo clava, es demoledora. Da igual lo grande que sea un banco o una empresa. Si crean su propia criptomoneda, pero es un sistema cerrado, se va a quedar anticuada en cuestión de meses. Mientras tanto, el ecosistema abierto de Bitcoin seguirá acelerando, con miles de mentes por todo el mundo construyendo unas sobre el trabajo de las otras. Es literalmente una fuerza imparable. Así que la pregunta final que queda en el aire no es tanto sobre Bitcoin, sino sobre cómo queremos construir el futuro. ¿Va a ser con sistemas cerrados y controlados desde el centro? ¿O va a ser con redes abiertas, neutrales y, sí, tontas, que permitan que la creatividad de millones de personas en todo el mundo se desate sin pedir permiso? Si miramos la historia de Internet, la pista es bastante clara. Hola a todos. A ver, ¿qué pasa cuando una tecnología increíble, algo casi sacado del futuro, se da de bruces con el mundo real, que no está preparado para ella?
Pues ocurre algo muy curioso. Es una historia que se repite una y otra vez, casi como un guión, pero siempre con un final. Bueno, un final que sorprende bastante. Seguro que a muchos este sonido les trae recuerdos, ¿eh? Es la emoción de los primeros días de Internet. El módem, sí señor, la banda sonora de toda una generación conectándose a la web. Hoy, claro, nos suena a prehistoria, pero, aunque parezca mentira, este ruido es la pieza clave para entender todo el patrón que vamos a desgranar. Y es que aquí está el meollo de la cuestión. Ninguna idea que cambia el mundo nace en un laboratorio perfecto y sale a la calle funcionando a la primera. ¿Qué va? Todo lo contrario. Siempre empieza de una forma un poco patosa, ¿no? Intentando abrirse paso en un mundo que, simplemente, no está hecho para ella. Y lo curioso es que, una vez que se identifica este patrón, se empieza a ver por todas partes. Venga, pues vamos a ello. Vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a fijarnos en 3 gigantes que literalmente cambiaron las reglas del juego: el coche, la electricidad e Internet. Lo interesante es que, aunque no tengan nada que ver entre sí, sus comienzos fueron, bueno, prácticamente calcados. A ver si se descubre ese patrón. A ver, pensemos en el primer coche. No apareció de la nada en una autopista impecable, ¿verdad? No. Apareció en caminos de tierra, caminos hechos para carros y caballos, llenos de barro, de baches, de estiércol. Imaginen la escena, intentar conducir un cacharro de esos por ahí. Era un desastre. Lento, te ponías perdido de barro y, siendo sinceros, no era nada práctico. Y claro, como siempre, aparecieron los críticos. Se partían de risa viendo esos coches atrapados en el fango. Imaginen los comentarios. Te lo dije, eso nunca va a funcionar. O, eso es un juguete para ricos. A ver, ¿dónde vas a echarle gasolina a eso, eh? Un caballo come hierba en cualquier lado, pero como tu maquinita se quede seca, estás apañado. Y hay que admitirlo, en aquel momento sus argumentos sonaban de lo más razonables. Pero entonces, ¡zas!, llegó el punto de inflexión. Se empezaron a construir carreteras de verdad, pensadas para los coches. Y ojo, porque esto no solo sirvió para que los coches fueran más rápidos y más útiles, no. De repente, sobre ese asfalto liso, empezaron a surgir cosas que nadie, pero nadie se había imaginado. Monopatines, patines, los segways. La nueva infraestructura no se limitó a mejorar lo que ya existía, es que abrió la puerta a un mundo de posibilidades que ni siquiera sabíamos que existían. Pasemos al siguiente ejemplo: la electricidad. A ver, situémonos a finales del siglo XIX. Las calles y las casas se iluminaban con gas. Tuberías de gas por todas partes era la norma. Pero, ¿cables eléctricos? Ni uno. Así que claro, meter electricidad en una casa era una obra faraónica, una auténtica pesadilla. Y para colmo, los periódicos echaban leña al fuego con historias de terror sobre incendios provocados por esa moda tan peligrosa. Y la gente, pues, pensaba más o menos lo mismo. De hecho, hay una anécdota buenísima. En plena Exposición Universal de París, nada menos que el alcalde de la ciudad soltó que la electricidad era una simple moda pasajera, que se desvanecería. Una predicción que, vista con la perspectiva del tiempo, bueno, es para echarse a reír, ¿no? Y efectivamente, otra vez se repite la jugada. Exactamente el mismo patrón. Se crea la infraestructura, en este caso la red eléctrica, y de nuevo, no solo sirve para sustituir al gas para tener luz, no, va mucho más allá, abre la puerta a un universo de electrodomésticos que necesitaban esa red para existir, ventiladores, batidoras, secadores de pelo, cosas que hasta ese momento eran literalmente ciencia ficción. Bueno, y con esto volvemos al principio, a ese sonidito del módem. A ver, la red de teléfono se diseñó con un único propósito, uno muy específico: llevar el sonido de la voz de una persona de un punto a otro. Era como una tubería, pero una tubería finísima. Querer meter por ahí toda la avalancha de datos que es Internet era, pues eso, como querer colar un elefante por el ojo de una aguja. Imposible. Y lo más fuerte es que las propias telefónicas fueron las primeras en decir que no. Su razonamiento era, y es increíble, algo como: pero vamos a ver, ¿para qué narices necesita nadie tanto ancho de banda? Con lo que hay es suficiente para hablar por teléfono, que es para lo que sirve esto. Estaban tan metidos en su propia burbuja, en su propio negocio, que eran totalmente ciegos a lo que se venía encima. No podían ni imaginarlo. Y lo que ocurrió después es, probablemente, la vuelta de tuerca más irónica de toda la historia de la tecnología. Fijaos en el viaje. Al principio, Internet iba a pedales, arrastrándose por las viejas líneas de teléfono. Luego se construyó su propia infraestructura, la fibra óptica, el ADSL, la banda ancha. ¿Y hoy? Pues hoy una llamada de teléfono es una app más, una simple aplicación que corre sobre la infraestructura de Internet. ¿El mundo se dio la vuelta como un calcetín? Vale. Coche, electricidad, Internet. El patrón está claro, ¿verdad? Se repite una y otra vez. Pues bien, ha llegado el momento de ponerle un nombre a este fenómeno.
En el análisis original del que parte esta reflexión se le llama inversión de infraestructura. Para que quede súper claro, la inversión de infraestructura tiene 3 actos. Acto 1, la tecnología nueva se las apaña como puede para funcionar sobre el sistema viejo. Acto 2, se construye una infraestructura nueva, hecha a medida para esa nueva tecnología. Y el gran final, acto 3, la tecnología vieja, la que antes era la reina, acaba siendo una simple aplicación que funciona encima de la nueva. Así de simple y así de potente. Muy bien. Ya tenemos la teoría. Ahora vamos a la práctica. Vamos a traerlo al presente. ¿Dónde estamos viendo esta misma batalla hoy en día? Pues todo apunta a un sitio muy claro. El mundo de las finanzas. Ese choque frontal entre la banca de toda la vida y las nuevas tecnologías financieras, como puede ser Bitcoin. La metáfora que se usa es perfecta, de verdad. Es como tener un coche de Fórmula 1, una máquina de altísima tecnología, pero obligarlo a competir en un camino de cabras lleno de barro. Ese Fórmula 1 es Bitcoin y ese camino de barro es el sistema bancario tradicional, que en muchos aspectos sigue anclado en los años 70. Y ahora, ¿cuáles son las críticas que se oyen hoy? Es que es muy lento. Es que casi nadie lo usa. Es que es súper complicado de entender. Seguro que esto suena familiar. Son exactamente los mismos argumentos que se usaron contra el coche, contra la electricidad y contra Internet. La historia no es que rime, es que se repite palabra por palabra. Así que, si la historia nos ha enseñado algo, si este patrón vuelve a cumplirse, la predicción es bastante clara. Todo apunta a que en los próximos, digamos, 15 o 20 años vamos a vivir una inversión total en las finanzas. El sistema bancario tradicional no va a desaparecer, ¿no? Pero es muy probable que termine siendo una aplicación más, una capa de servicio funcionando sobre una infraestructura financiera totalmente nueva y digital. Pero cuidado, que la historia no termina con la inversión. Hay un último capítulo, una última vuelta de tuerca, que es, si cabe, la más irónica de todas. ¿Qué ocurre cuando el nuevo sistema ya ha ganado, cuando es el dueño absoluto? Pues lo que pasa después es sencillamente fascinante. Resulta que una vez que la nueva infraestructura es tan superior, tan eficiente, puede hacer algo que parece absurdo. Puede imitar a la perfección al sistema antiguo. Si lo pensamos, es muy fácil coger algo que es instantáneo y eficiente y añadirle retrasos y trabas artificialmente para que parezca lento y torpe. Vamos a imaginarlo. ¿Se podría crear una app financiera que funciona sobre una tecnología instantánea, pero que a propósito retiene una transferencia durante 3 o 5 días laborables y que además cobra una comisión por ello? O sea, básicamente simular la experiencia de la banca tradicional. ¿Y para qué hacer algo así? Pues para que la gente se sienta cómoda, para ofrecer esa lentitud, esa fricción a la que, por increíble que parezca, ya estamos acostumbrados. Y que nadie piense que esto es una teoría loca. Pasó de verdad. Cuando las llamadas por teléfono se digitalizaron, se volvieron perfectas, sin ningún ruido de fondo. Silencio absoluto. ¿Y qué pasaba? Que la gente pensaba que la llamada se había cortado y colgaba. La solución de los ingenieros fue genial. Inventaron el ruido de confort. Añadieron un siseo artificial de fondo para que sonara como las viejas líneas analógicas, las malas. Tuvimos que estropear la perfección para que nos resultara familiar. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta final, para darle vueltas. Si el progreso tecnológico consiste en crear sistemas tan eficientes, tan perfectos, que luego tenemos que añadirles defectos a propósito para poder usarlos, ¿qué hemos construido en realidad? ¿Y qué dice eso sobre nuestra propia naturaleza? Ahí queda la pregunta. Gracias por la atención. Con la llegada de miles y miles de criptomonedas, es súper fácil perderse. Pero, ¿y si el problema no es que haya muchas, sino cómo entendemos el dinero desde el principio? Vamos a darle una vuelta a una idea que lo cambia todo. Empezar a ver la moneda no como una cosa, sino como un lenguaje. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Seguro que ha pasado por la cabeza de muchos. Y es que resume a la perfección la forma antigua de pensar. Nos lleva directamente a ver el mundo de las criptomonedas como si fuera una pelea, una batalla, donde solo puede quedar una. Pero, ¿de verdad es así? Aquí está el kit de la cuestión. Por un lado, a la izquierda, el paradigma de siempre, el dinero como un monopolio impuesto por un gobierno, un juego donde para que uno gane, otro tiene que perder. Y a la derecha, el nuevo mundo que están haciendo, uno donde la moneda es una elección, una forma de expresarse, dentro de un ecosistema lleno de valor. Vale, vamos a meternos de lleno en por qué nuestra primera reacción es ver competencia por todas partes. Y todo al final se reduce a cómo hemos vivido el dinero toda nuestra vida. Si lo pensamos un momento, es que es así.
A nadie le preguntaron si quería usar el dracma, el dólar o el euro. Simplemente nacimos en un lugar y esa fue la moneda que nos tocó. Fue una condición impuesta, no una elección. Y claro, esto nos moldea la percepción desde la raíz. Nos hace creer que solo puede existir una moneda legítima. Históricamente, la soberanía y la moneda iban de la mano. El Estado-nación era el único que tenía el poder de crear dinero y de obligar a usarlo. La moneda era un símbolo de poder, una especie de bandera económica en la lucha geopolítica. Era un sistema cerrado, totalmente controlado desde arriba. Hasta ahora, claro. Pero, ¿qué pasa si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Y si cambiamos la metáfora por completo? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Dejemos de pensar en el dinero como un objeto y empecemos a verlo como lo que podría ser en realidad, una forma de comunicación. O sea, este es el punto clave. El dinero no es solo un trozo de papel o un número en una pantalla, es un lenguaje. Es la herramienta que usamos para comunicar qué valoramos. Pensemos en ello. Cuando se paga por un café, no es solo una transacción. Se está usando el lenguaje del dinero para decir, valoro este café más que estos euros. Es un diálogo constante de valor. Y esto lo ilustra de una manera brillante. Es un impulso humano supernatural. Solo hay que ver un patio de colegio. Los niños crean sus propias economías con lo que sea, cromos, pegatinas, lo que pillen. Inventan sus propias monedas para expresar valor entre ellos. No necesitan un banco central. Es algo que nos sale de dentro. Vale, si aceptamos que el dinero es un lenguaje y que crearlo es un impulso natural, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Cuántas monedas puede haber en este nuevo paradigma? Hacer la pregunta anterior es un poco como preguntar, cuando empezaba Internet, ¿cuántos blogs iban a existir? Si la moneda es un medio de expresión, como lo es un blog, pues la respuesta empieza a ser bastante obvia. Pues eso, millones. Ojo, no hablamos de cientos ni de miles, no, millones. Vamos a ver monedas para comunidades locales, para memes, para apoyar artistas. Las posibilidades son literalmente infinitas. Claro, la pregunta es, si hay millones de monedas, ¿cómo sabemos cuál tiene valor y cuál no? Y esto nos lleva a un cambio brutal en cómo medimos la autoridad y la confianza. Antes de Internet, la autoridad la tenía quien controlaba los medios de producción, como la imprenta del New York Times. Pero Internet lo cambió todo. De repente, un blogger desde Egipto podía tener más autoridad que un periódico enorme. ¿Por qué? Porque lo que importaba era el mérito de su contenido, no quién lo publicaba. Pues con el dinero está pasando exactamente lo mismo. El valor ya no viene de la soberanía, de quien lo emite, del Estado. Ahora el valor nace de la comunidad que la adopta, la acepta y sobre todo la usa. El poder ha pasado del emisor al usuario. Venga, vamos con otra metáfora que es súper útil para entender esto. Si el dinero es un lenguaje, cada moneda puede verse como una app, una aplicación específica para un tipo de conversación de valor. Pensemos en los inicios de Internet. El email fue la killer app, ¿no? La aplicación que lo cambió todo. Pero la cosa no se quedó ahí. Luego vino la mensajería instantánea para hablar rápido, los foros para comunidades, las redes sociales para conectar con todo el mundo, cada una con su propósito. Y el ecosistema cripto funciona exactamente igual. Bitcoin es como la app para una política monetaria sólida, predecible. Ethereum es la plataforma para construir aplicaciones financieras, los contratos inteligentes. Namecoin, una herramienta para nombres de dominio que nadie te puede quitar. Son herramientas diferentes para trabajos diferentes. Y este es el punto clave. A nadie le preocupa que porque exista Twitter vaya a desaparecer el email. Entendemos perfectamente que son cosas distintas, que coexisten. Pues con las monedas va a pasar lo mismo. No compiten para destruirse, sino que se complementan para crear un ecosistema mucho más rico. Y todo esto nos lleva a la conclusión más potente, la más revolucionaria de este cambio de mentalidad. La relación histórica entre el poder y el dinero se ha invertido por completo. Durante miles de años era el poder soberano de un rey o de un estado el que creaba y respaldaba una moneda. Era una relación de arriba hacia abajo. Ahora hemos invertido la ecuación. Es la comunidad, al adoptar y usar una moneda, la que puede crear su propia forma de soberanía económica. Pensemos en Internet, en la economía más grande del mundo, y no tiene fronteras. Era casi inevitable que esta nueva nación digital necesitara su propia moneda. Una moneda nativa, para que sus ciudadanos globales pudieran expresar su libertad económica sin tener que pedirle permiso a nadie. Así que al final la pregunta no es qué moneda va a ganar. La pregunta de verdad es mucho más emocionante. Si ahora tenemos un nuevo lenguaje global para expresar valor, un lenguaje que cualquiera puede usar y crear, ¿qué conversaciones, qué ideas, qué mundos completamente nuevos seremos capaces de construir con él? Mucha gente cree que el mayor problema de Bitcoin es técnico o quizá económico, pero la verdad es que no.
Es un problema humano, un problema de diseño. Y es, creedme, mucho más profundo y fascinante de lo que parece a simple vista. Vale, para meternos de lleno en el problema de diseño de Bitcoin, primero tenemos que hacer un paso atrás y preguntarnos algo que damos totalmente por hecho. ¿Qué es el dinero en realidad? La respuesta, pues, es bastante sorprendente, porque no es solo una herramienta para comprar cosas. El dinero, fijaos, es una de las tecnologías más antiguas que tenemos como humanidad. De hecho, las primeras formas de escritura no eran poemas, no eran leyes, eran libros de contabilidad. El dinero es más antiguo que la historia escrita, casi nada. Bueno, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a ver qué es eso del dinero como ilusión compartida. Luego nos meteremos en el meollo del desastre de diseño de Bitcoin y cómo ir más allá de las metáforas. Después, viajaremos a un futuro que cuesta imaginar para terminar con el gran desafío que tenemos por delante. Venga, primera parada, el dinero. Es una tecnología tan fundamental que la mayoría ni nos paramos a pensar en cómo funciona de verdad. Es pura abstracción, una herramienta que usamos para comunicar valor. Si miramos atrás, a lo largo de la historia, da igual si hablamos de conchas, plumas o metales, el buen dinero siempre ha tenido ciertas características. Tiene que ser escaso, claro, fácil de llevar, difícil de falsificar e intercambiable, o sea que una unidad valga lo mismo que otra. Pero ojo, la característica más importante, la que lo une todo, es la última, que todos creamos en él. Y aquí está la clave de todo. El dinero solo vale algo porque todos, colectivamente, hemos decidido que lo tiene. Es un pacto social, una ilusión que todos aceptamos. Un billete no es más que papel y tinta. Su poder real está en nuestra alucinación compartida. Vale, ahora que tenemos claro que el dinero es una tecnología abstracta, podemos empezar a entender por qué los inicios de Bitcoin fueron un poco desastrosos. Fue creado por ingenieros, gente brillante, pero que usaron metáforas del mundo que conocían y, sinceramente, se equivocaron de lleno. El primer gran error de diseño, la cartera o wallet de Bitcoin. Todos pensamos en una cartera física donde guardamos billetes y monedas, ¿verdad? Pues una cartera de Bitcoin no guarda Bitcoins, no contiene nada. Lo que guarda son las llaves criptográficas, que son como la combinación de una caja fuerte digital. Esas llaves son las que te dan el control de tus fondos en la red. Así que la metáfora correcta no es una cartera, es un llavero. Un llavero. Este cambio, que parece pequeño, lo transforma todo a la hora de entender la seguridad y de quién es el dinero. Y el segundo error está en el propio nombre. Bitcoin. Coin, moneda. Inmediatamente pensamos en algo físico, redondo, tangible. Pero en Bitcoin no hay monedas. No existen. No hay objetos digitales que puedas señalar. Lo que hay son apuntes en un libro de contabilidad gigante, fragmentos de valor que se dividen y se recombinan todo el tiempo. Es más un flujo, como el agua, que una colección de objetos. Este problema de usar metáforas viejas para cosas completamente nuevas tiene un nombre en el mundo del diseño. Se llama esquiomorfismo. Es cuando hacemos que algo nuevo digital se parezca a su versión antigua y física. Un ejemplo, la típica app de notas que parece un bloc de papel amarillo con los bordes rotos. A veces ayuda, pero cuando lo aplicas a algo tan radicalmente nuevo como Bitcoin puede ser un auténtico desastre. Y el resultado de todo esto es esta imagen. Por culpa de la metáfora de la moneda, la gente se imagina esto, un objeto físico y dorado. Y esto confunde a todo el mundo, desde la gente que empieza hasta los medios de comunicación. Esto no es un Bitcoin, es simplemente la consecuencia de una mala metáfora de diseño. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues tenemos que dejar de intentar meter a Bitcoin en las cajas viejas que ya conocemos. Hay que empezar a pensar en cómo se diseña para una tecnología que es de verdad disruptiva, una que supone una ruptura total con el pasado. A ver, la tecnología incremental es sencilla de entender. Es una versión un poquito mejor de algo que ya existe. Pero la tecnología disruptiva es algo completamente nuevo. Intentar entender Bitcoin comparándolo con un banco es como intentar entender un gato describiéndolo como una ratonera mejorada. Es que no tiene sentido. El marco de referencia es totalmente incorrecto. Vamos a pensar en esto un segundo. En los años 70, la ciencia ficción más imaginativa que había, Star Trek, predijo un montón de cosas. Se imaginaron teléfonos móviles, videollamadas, porque eran, al final, extensiones de tecnologías que ya existían. Pero, ¿qué fue lo que no vieron venir? Pues lo más importante de todo, Internet. No pudieron imaginar una red global, descentralizada, de información, porque no había nada parecido antes. No era un teléfono mejorado. Era una categoría completamente nueva. Bueno, pues Bitcoin es a los bancos lo que Internet fue a los teléfonos. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Cuando dejamos a pensar en Bitcoin como si fuera un banco un poco mejor y empezamos a verlo como lo que es,
una plataforma, las posibilidades se vuelven, bueno, inimaginables. Y esto no es solo un ejercicio de ciencia ficción, ¿eh? El potencial es gigantesco. Hay literalmente miles de millones de personas en el mundo fuera del sistema financiero. Bitcoin no necesita pedirle permiso a nadie para llegar a ellas a través de un simple teléfono. Vamos a jugar un poco. Combinemos varias tecnologías disruptivas. Por un lado, dinero programable, como Bitcoin. Por otro, servicios bajo demanda tipo Uber. Y por último, coches autónomos. ¿El resultado? Algo que nunca jamás ha existido antes, un coche que es su propio dueño. Un coche que gana dinero por sí mismo dando servicio. Y con ese dinero se paga su propia gasolina, su seguro y su leasing. Hay que pararse a pensar en lo que esto significa. Bitcoin elimina el requisito de ser una persona para poder participar en la economía. Una simple pieza de software puede ser dueña de sí misma y controlar valor de forma autónoma. Esto es una ruptura total con miles de años de historia financiera y legal. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, al desafío práctico. ¿Cómo cogemos esta tecnología increíble, tan abstracta, y la hacemos útil y fácil de entender para miles de millones de personas? Un ejemplo perfecto de esto es el cajero automático de Bitcoin. El cajero de un banco normal está diseñado para una cosa, la velocidad. Entras, sacas tu dinero y te vas. Pero el 99% de la gente que se acerca a un cajero de Bitcoin no tiene ni idea de qué es. Su objetivo no debería ser la rapidez, debería ser la educación. Y sin embargo, la mayoría están diseñados copiando la metáfora equivocada del cajero de toda la vida. Es un fracaso de diseño de libro. Y a ver, ¿contra qué compite Bitcoin? No compite contra la perfección, ni mucho menos. Esto que vimos aquí es la cronología real de una transferencia que recibió Andreas Antonopoulos del Banco Central de Alemania. Tardó 16 días en llegar. El sistema actual es, bueno, asombrosamente ineficiente. Así que la clave es esta. La barrera no es tan alta como parece. El sistema financiero de hoy está tan roto que Bitcoin no necesita ser perfecto, solo necesita ser un poquito mejor. Y los propios bancos se encargan cada día de demostrar por qué hace falta una alternativa. Y así llegamos al final, con un reto sobre la mesa. La tecnología ya está aquí, es una auténtica maravilla de la ingeniería, pero para que de verdad alcance todo su potencial, necesita a gente que diseñe, que comunique, que cree los puentes, las metáforas y las experiencias correctas para todos. La pregunta final no es si Bitcoin funcionará. La pregunta es, ¿quién lo hará funcionar para todo el mundo? Hola, hoy vamos a explorar una idea que de verdad lo cambia todo. La idea de que Bitcoin ha convertido el dinero en pura información. Lo ha liberado por completo de cualquier red o sistema, convirtiéndolo básicamente en un tipo de contenido, como si fuera una foto o un texto. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para empezar, vamos a pensar en algo que nos toca a todos muy de cerca. ¿Por qué un sistema que usamos a diario, como las tarjetas de crédito, es tan, pero tan vulnerable? Esta pregunta, que parece simple, nos lleva directos al corazón del problema. Y aquí viene lo curioso. La respuesta es que su inseguridad no es un accidente, no es un fallo del sistema. Es una característica fundamental de su diseño. Vamos, que están hechas para ser inseguras desde el minuto 1. Aquí está el meollo de la cuestión. Cuando se usa la tarjeta de crédito, lo que se está enviando es el secreto en sí, el número, la fecha de caducidad, el CVV, todo. Es como si cada vez que pagáramos un café le diéramos al camarero la llave de nuestra caja fuerte. Bitcoin, en cambio, funciona de una forma totalmente distinta. Solo transmite una prueba pública, una firma verificable que dice «tengo permiso para hacer esto», pero nunca, jamás, revela la llave secreta. Y esta es la cruda realidad del sistema tradicional. El autor lo resume con una frase que es, bueno, casi brutal. Dice así: la realidad es que no sabemos cómo proteger millones de claves privadas contra hackers muy motivados. Sencillamente es imposible. O sea, no es una cuestión de si el sistema fallará, sino de cuándo lo hará. Pensemos en el viaje que hacen los datos de la tarjeta como una cadena de furgones blindados. Se cifran y se descifran en cada parada del camino, del terminal al comerciante, de ahí al procesador de pagos y finalmente a los bancos. Cada uno de estos traspasos es un punto débil, un lugar donde ese tesoro de datos puede ser interceptado y robado. Y claro, las consecuencias de estos son muy reales. Gigantes como Target, Home Depot o incluso bancos como JP Morgan Chase han sufrido robos de datos masivos. Y ojo, no es porque sean unos negligentes, es porque el sistema está fundamentalmente roto desde su base. Muy bien, ya hemos visto el problema. Ahora vamos a ver cómo cambia todo el panorama. Porque aquí es donde se produce un giro total de guión. Dejamos atrás un sistema basado en secretos para entrar en un mundo donde el dinero es simplemente información.
Una transacción de Bitcoin es, en el fondo, esto. Es una autorización firmada digitalmente, pero lo más importante es que no contiene nada secreto. Si alguien la intercepta, lo único que ve es de dónde sale el dinero, a dónde va y la cantidad, pero no obtiene la clave privada. No puede robar absolutamente nada. Lo que vemos aquí es una consecuencia alucinante. Como la transacción no tiene nada sensible, el método que se use para enviarla da completamente igual para la seguridad. Podrías publicarla en una valla publicitaria, enviarla con señales de humo, no importa. La seguridad no está en el canal, sino en la propia firma criptográfica, en las matemáticas. Y esta característica nos lleva a una consecuencia todavía más profunda, una que desafía todas nuestras ideas sobre el control del dinero. Una transacción de Bitcoin normal y corriente ocupa esto, unos 250 bytes. Es una cantidad de información minúscula, más pequeña que un email cortito o una foto de perfil de baja resolución. Es nada. Y aquí está la pregunta del millón. En un mundo hiperconectado como el nuestro, ¿cómo demonios se puede censurar o detener un fragmento de datos tan pequeño? La respuesta, como vamos a ver, es que es prácticamente imposible. Es que es increíble, porque esos 250 bytes se pueden disfrazar de casi cualquier cosa. Podrían ser una cadena de emoticonos en Skype, una reseña en una web de viajes, un comentario en la Wikipedia. Cualquier forma de comunicación digital puede servir de vehículo. Pero es que ni siquiera hace falta Internet. El autor describe un escenario en el que se podría transmitir una transacción por radio de onda corta usando un simple poste metálico de una valla como si fuera una antena. Si se puede hacer esto, ¿cómo diablos se para? Pues no se puede. Vale, vamos a dar un paso atrás para coger perspectiva. Este cambio tecnológico no es algo aislado. Se enmarca en una tendencia histórica mucho más grande, una que tiene que ver con cómo nos comunicamos. Esta famosa frase nos ayuda a entenderlo todo. La tecnología que usamos para comunicarnos, el medio, en realidad define qué tipo de mensajes podemos enviar. El medio impone sus propias reglas al juego. A lo largo de la historia hemos visto este patrón repetirse. Cuando un nuevo medio reduce drásticamente el coste de la comunicación, el mensaje se libera. Pasó con la imprenta, que permitió imprimir mucho más que solo Biblias, pasó con el cine, con la televisión y, por supuesto, con Internet y las redes sociales. Esto lo ilustra a la perfección. Pasamos de un medio carísimo que solo justificaba la producción de obras maestras como la Biblia de Gutenberg a un medio de coste cero, donde podemos expresar una opinión en un segundo con 3 letras. El abanico de lo que se puede expresar simplemente explota. Y este es el punto crucial. Los guardianes del viejo sistema siempre desprecian al nuevo medio por sus usos triviales. Se burlaron de Twitter porque era para contar que habías desayunado, pero luego se convirtió en una herramienta clave para informar en directo desde la Revolución del Cairo. Lo trivial abre la puerta a lo revolucionario. Y ahora llegamos al momento clave. Vamos a aplicar este patrón histórico directamente a la evolución del dinero. Toda tecnología parece seguir este ciclo. Empieza como algo exclusivo para las élites, para crear obras maestras. Luego, cuando se vuelve más accesible, los que controlaban el sistema entran en la fase de grandilocuencia, defendiendo lo suyo a capa y espada, y al final se convierte en algo mundano, de uso diario para todo el mundo. Según el autor, la banca tradicional se encuentra justo ahí, en la segunda fase. Los grandes edificios con bóvedas, el discurso sobre la seguridad, todo es un intento de aferrarse al control, fingiendo que ese control es la única fuente de valor, mientras surgen alternativas mucho más eficientes. Y así llegamos a la conclusión definitiva, la idea central de todo este análisis. Escuchemos bien esta frase porque lo resume todo. Hemos separado el mensaje del medio. El dinero ahora es un tipo de contenido y nunca más retrocederemos. Es un cambio irreversible. Esto nos deja con una última pregunta para que le demos vueltas. Si el dinero fluye como un email o un tweet, ¿qué se vuelve posible? Pensemos en micropagos para apoyar a creadores con unos céntimos, sin intermediarios. Pensemos en dinero programable que se transfiere automáticamente cuando se cumple un contrato. Se abre la puerta a una democratización real de las finanzas. Así que la pregunta no es solo qué mensajes enviaremos, sino qué nuevos mundos económicos se podrán construir con ellos. A ver, ¿qué es Bitcoin en realidad? La mayoría de la gente piensa en un sistema de pagos, ¿no? Pero hoy vamos a desmontar esa idea. Vamos a descubrir que, a simple vista, se esconde una plataforma increíblemente creativa. Si lo miramos por encima, Bitcoin se parece mucho a un sistema bancario de los de toda la vida. Hay alguien que envía, alguien que recibe y una cantidad de dinero que va de un lado a otro. Es una imagen sencilla, muy familiar. Pero ojo, es solo eso, una imagen. Y aquí es donde todo, de repente, cambia.
¿Qué pasaría si conceptos tan básicos como emisor, receptor o incluso cuenta en realidad no existieran en el código fuente de Bitcoin? Porque es que no existen, no son parte fundamental del sistema. Son en cierto modo una ilusión. Para entender bien esta ilusión, tenemos que hacer como con una cebolla, ir pelando las capas de Bitcoin. La primera capa, la de fuera, nos muestra lo que creemos que es. Pero lo que hay debajo, eso es mucho más interesante y fundamental. Al profundizar un poco, descubrimos que Bitcoin no es solo dinero. Para nada. En su núcleo, en su corazón, es una especie de máquina de confianza. Una plataforma que garantiza, sin que nadie tenga que meterse por medio, que ciertas condiciones se van a cumplir. El dinero es solo la primera aplicación, la más obvia, pero el potencial que hay debajo es muchísimo mayor. Para entenderlo de verdad, pensemos un momento en la física. Toda la complejidad del universo, toda la química, se construye a partir de unas pocas partículas súper básicas: protones, neutrones, electrones. Pues bien, Bitcoin, en su nivel más profundo, sigue exactamente esa misma lógica. Los elementos atómicos de Bitcoin no son ni las cuentas ni los saldos. Son propiedades matemáticas y criptográficas. Pensemos en ellos como si fueran reglas muy simples. Por un lado, una firma digital que demuestra que algo es tuyo, y por otro, un hash, que es como una huella dactilar única para cualquier dato. Esos son los verdaderos ladrillos con los que se construye todo este universo. Así que, para que quede súper claro, en el núcleo de Bitcoin no hay emisores, no hay receptores, no hay cuentas ni saldos. Todo eso son abstracciones, ideas que nosotros construimos por encima para entenderlo mejor. Lo que llamamos una transacción es solo una manera específica de combinar estas piezas fundamentales, una de las infinitas recetas posibles. Vale, entonces, si Bitcoin nos da estos ladrillos fundamentales, ¿qué se puede construir con ellos? Para entender el potencial real que tiene esto, vamos a usar dos analogías que son buenísimas: los bloques de Lego y la cocina de un chef. A ver, imaginemos dos tipos de juguetes. Por un lado, tenemos un camión de bomberos de plástico, de una sola pieza, perfectamente moldeado. Hace una cosa, ser un camión de bomberos, y la hace genial. Por otro lado, tenemos una caja de Lego, un montón de bloques de colores con los que se puede construir, sí, un camión, pero también un cohete, un castillo o lo que se nos pase por la cabeza. Y es que el camión perfecto, por muy bueno que sea, siempre va a ser un camión. Con Lego puedes construir una jirafa hipopótamo. Esta es la diferencia clave. El sistema financiero tradicional nos da productos ya terminados, como el camión. Bitcoin, en cambio, nos da la caja de Lego. La misma idea, exactamente la misma, se aplica a la cocina. Una cocina de McDonald's es una maravilla de la eficiencia. Está diseñada para hacer una cosa: hamburguesas, miles de ellas, en segundos. Pero luego tenemos la despensa de un chef, que tiene ingredientes básicos: harina, huevos, verduras. Con eso, el número de platos que puede crear es, casi infinito. Y aquí está la clave de todo el asunto. El sistema financiero actual se construyó como una fábrica. Bitcoin se diseñó como una cocina. Y no son solo dos tecnologías distintas, son dos filosofías completamente opuestas sobre cómo se debe innovar y crear. Esta mentalidad de fábrica es justo la razón por la que el sistema tradicional critica a Bitcoin. Le dicen: oye, tus hamburguesas no están mal, pero es que nosotros las hacemos en 45 segundos y vendemos miles de millones. Están midiendo a Bitcoin con la vara de la eficiencia industrial, sin entender que su propósito es otro completamente diferente. La diferencia es abismal. Una fábrica está diseñada para producir en masa un producto estándar. La cocina de un McDonald's no te puede preparar una paella. Es un sistema rígido. Y en el mundo financiero, esa rigidez ha creado un sistema que está optimizado para unos pocos productos que, al final, benefician a una élite, dejando a muchísima gente fuera. Entonces, ¿qué se está cocinando en esta cocina? Pues la gente está empezando a combinar estos ingredientes de formas nuevas para crear recetas financieras que eran simplemente impensables en el sistema de toda la vida. Un ejemplo, una receta para hacer crowdfunding. Se combinan varios ingredientes. Varias personas envían fondos, las entradas, se pone una condición, llegar al objetivo de financiación, y se usan firmas digitales para autorizarlo todo. El resultado es una única transacción que solo se completa si se recauda todo el dinero. Y todo esto sin necesidad de una plataforma central tipo Kickstarter. Y esto de verdad es solo el principio. Ya se están creando recetas mucho más complejas, como la Lightning Network, que funciona como una especie de capa por encima de Bitcoin para permitir micropagos que son instantáneos y casi gratis. Esto abre la puerta a modelos de negocio totalmente nuevos, como, pagar por cada segundo de un vídeo que estás viendo en streaming.
Por eso, cuando el sistema tradicional critica a Bitcoin por ser lento o caro, es como si el dueño de la fábrica de hamburguesas criticara la cocina de un chef porque nos saca 1000 platos por minuto. Están midiendo cosas distintas con varas de medir que no tienen nada que ver. El punto crucial es este. El objetivo nunca fue vender 1000 millones de hamburguesas. Nunca se trató de construir un banco un poco más rápido. No. Se trataba de entregar los ingredientes, de dar rienda suelta a la creatividad de toda una generación para que pueda construir miles de aplicaciones nuevas basadas en la confianza. Así que la verdadera pregunta no es si Bitcoin puede competir con Visa. No van por ahí los tiros. La pregunta que tenemos que hacernos es, ahora que tenemos estos ingredientes fundamentales para construir confianza, ¿qué recetas increíbles, que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar, se van a crear en el futuro? A ver, cuando se habla de Bitcoin, el debate más gordo, el de verdad, no es tanto el precio, es el crecimiento. Siempre está ahí la misma pregunta, ¿puede de verdad escalar? ¿Puede llegar a servir a millones de personas y ser más rápido? Pero mira, en vez de meternos en un jardín técnico, vamos a darle una vuelta a la idea principal. Vamos a preguntarnos, ¿qué significa realmente eso de escalar? Y claro, ese debate nos lleva directamente a lo que muchos consideran el gran problema de Bitcoin. Aquí está la pregunta del millón, la que se oye por todas partes. ¿Está Bitcoin condenado al fracaso por sus límites? Para responder a esto en serio, podríamos ponernos a hablar de megabytes, del tamaño del bloque, pero no, vamos a dejar todo eso a un lado. Lo que vamos a hacer es explorar qué significa de verdad escalar un sistema, sea el que sea. Y para entenderlo bien, hay que hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque esta historia de Bitcoin es que ya la hemos vivido. La vivimos en los primeros días de Internet, y el parecido es de verdad sorprendente. Lo que tenemos aquí es una especie de cronología de los apocalipsis anunciados de Internet. Cada vez que aparecía una aplicación nueva y popular, desde los foros de Usenet hasta el vídeo, los expertos decían, hasta aquí hemos llegado, esto es el fin. Vamos al principio, 1989. Internet iba por la línea del teléfono. La aplicación estrella era Usenet, unos foros de debate. Al principio, bajarse los mensajes del día llevaba media hora. Pero claro, se empezó a hacer popular y el tiempo subió a horas y horas. Los expertos echaron cuentas y soltaron la bomba. Pronto harán falta 26 horas para bajar los mensajes de un día de 24. Imposible, ¿no? Internet va a colapsar. Pero sorpresa, no colapsó. La infraestructura mejoró. Y justo cuando parecía que había calma, llega el email a lo grande, y con él una invención que lo cambió todo. Los archivos adjuntos. De repente, los archivos eran 10 veces más grandes que el texto. Se podían mandar fotos. Y venga, otra vez el pánico. Imposible. Nunca podremos escalar para soportar esto. El fin, otra vez, a la vuelta de la esquina. Y de nuevo se solucionó, hasta que en 1992 apareció el primer navegador web, el NCSA Mosaic. Por primera vez se podían ver imágenes directamente en las páginas. Recuerdo visitar toda la web que existía en una tarde. Había 2 sitios web. 2. Y pensar, madre mía, esto va a ser enorme. Internet no va a poder con esto ni de broma. Luego vino la voz por IP, las llamadas por Internet. Las grandes telecos de la época se gastaron una pasta en campañas para explicar que una red como Internet de paquetes jamás podría tener la calidad necesaria para la voz, que sus monopolios serán el único camino. ¿Y qué pasó? Pues que hoy esas mismas compañías usan Internet para todas sus llamadas. Ironías de la vida. Y entonces, claro, llegó el vídeo, apareció YouTube, y el argumento era que el contenido de los usuarios, sobre todo los famosísimos vídeos de gatitos, iban a sobrecargar y literalmente a derretir la red. Se decía que si el crecimiento seguía así, para final de la década habría 1000 millones de vídeos de gatos. Y bueno, eso fue exactamente lo que pasó, y la red de alguna manera aguantó el tirón. Lo más brutal de esto es el número que aparece aquí. 1. ¿Y qué es? Pues es el número de streams de vídeo de Netflix que habrían bastado para tumbar todo Internet en el año 1992. Uno solo, una sola persona viendo una película. Esto es que es la mejor manera de ver lo increíblemente absurdas que suenan, con el tiempo, las predicciones catastrofistas del pasado. Todo este viaje por la historia nos deja ver un patrón muy claro. Y ese patrón es, en realidad, la idea central de todo este análisis. El punto clave es este. Escalar no es un destino al que se llega, es un proceso continuo. A medida que la capacidad de un sistema crece, la gente se inventa nuevos usos que, inevitablemente, llevan ese sistema al límite otra vez. Por lo tanto, llegar al límite no es un fracaso. De hecho, es todo lo contrario. Es la prueba definitiva de que el sistema tiene éxito.
Esa presión, esa sensación de que esto está a punto de romperse, es justo lo que empuja a la inversión y a la innovación que resuelven el problema y, de paso, preparan el terreno para el siguiente desafío. Es un ciclo elegante y, sobre todo, exitoso. Y ahora sí, con esta lección bien aprendida, volvemos al presente y la aplicamos directamente a Bitcoin. A ver, ¿suena familiar todo esto? Son exactamente los mismos argumentos que se usaron contra Internet, que si no puede con los pagos pequeños, que si no puede competir con Visa, que si se adopta masivamente colapsará. Es la misma película, pero con otro protagonista. Cuando la red de Bitcoin se satura, pasa algo fascinante. Se crea un mercado de comisiones. Como se ve aquí, si alguien paga una comisión súper baja, su transacción se puede quedar en el limbo días, creando un montón de ansiedad. Pero quien paga la tarifa de mercado, que en este ejemplo son apenas 8 céntimos, tiene su confirmación en minutos. Esto no es un fallo, ojo, es un mecanismo de mercado en pleno funcionamiento. Y el efecto de estas crisis de comisiones altas es importantísimo. Obligan a los desarrolladores a crear carteras, los famosos wallets, que sean más listas, que calculen mejor las comisiones y que usen el espacio de la red de forma mucho más eficiente. En resumen, la presión del mercado obliga a innovar. Y esto nos lleva a una pregunta muy interesante. Con la red congestionada, se oye mucho hablar de transacciones spam que la están colapsando. Pero, ¿qué es exactamente una transacción spam en Bitcoin? Bueno, pues la respuesta desde la filosofía de Bitcoin es radical y súper clara. No existe tal cosa como el spam. Bitcoin es una red neutral. Le da igual quién envía, quién recibe o para qué. Si se paga la comisión que pide el mercado, la transacción es legítima. Punto. El simple hecho de pagar esa tarifa la convierte en legítima. Porque si nos pusiéramos a decidir qué es spam, estaríamos limitando el futuro a las aplicaciones que solo podemos imaginar hoy. Y con esta idea en mente, podemos mirar al futuro y ver el viaje de la escalabilidad de Bitcoin no como un problema, sino como un proceso positivo y a muy largo plazo. La historia de que Bitcoin ha muerto es ya un clásico. Hay hasta una web que recopila los cientos de veces que lo han dado por muerto desde 2009. Cada pocos meses alguien importante sale y lo sentencia. Y sin embargo, ahí sigue. Se ha convertido, irónicamente, en su mejor campaña de marketing. Así es como va a crecer Bitcoin. Este debate sobre si puede escalar o no, no se va a resolver hoy. Lo vamos a tener durante décadas. Cada vez que superemos un reto, aparecerán nuevas aplicaciones que crearán el siguiente. La pregunta, por tanto, no es si Bitcoin resolverá sus problemas de escalabilidad. La pregunta es si seguirá afrontándolos con la misma elegancia con la que lo ha hecho Internet durante los últimos 25 años. Porque es ese proceso, y no un destino final, lo que de verdad lo mantiene vivo.